Buen día. Hoy vamos a meditar el pasaje de Lucas, capítulo 22, versículos 54 al 71. Pero vamos a enfocarnos más hasta el versículo 63, que se trata de la negación de Pedro. A veces hablamos más con la mirada que con nuestras palabras. Uno se da cuenta de que una pareja está enamorada por las miradas cómplices que se intercambian, ¿no? Y las mamás sabemos retar en público a nuestros hijos sin decir una palabra, solamente mirándolos. Y los chicos enseguida captan el mensaje. Y en el pasaje de hoy se registra la mirada de Jesús de una manera tan dramática que cada vez que leo se me estremece pensando lo que habrá sentido Pedro en ese momento. Hasta hace unas horas atrás, Pedro había dicho a Jesús que estaba dispuesto a morir por Jesús y hasta lo había defendido con espada. Pero ahora que Jesús es arrestado y llevado a la casa del sumo sacerdote, le sobrecoge el miedo y lo sigue de lejos, dice la palabra. Y me llama la atención esta frase, que lo sigue de lejos, porque muchas veces creo que hacemos lo mismo. No queremos seguir de cerca al Señor porque nos produce temor el qué dirán los demás. Quizás me tilden de fanático, quizás me digan retrógrado, pero también puede producir temor el qué me dirá el Señor. Quizás me pida demasiado sacrificio, quizás me llame a servir y yo no quiero comprometerme. Pero tampoco quiero ignorarlo y apartarme totalmente porque sé quién es Jesús y no quiero ir al infierno después. Así que lo mejor sería mantener un distanciamiento apropiado, pasar desapercibido en la iglesia, calmar mi conciencia espiritual asistiendo al culto y en el mundo ser como uno de ellos. Como Pedro se sentó entre ellos, dice el versículo 55. Quizás Pedro se encontraba en un dilema semejante. No quería abandonar de todo a Jesús, pero tampoco quería arriesgarse a mucho más. Pedro se hace pasar como uno de ellos y niega su relación con Jesús, dando la espalda a su maestro y amigo con quien convivió 3 años. Y ante la mirada sospechosa de la gente, una y otra vez, y con cada vez más énfasis, les dice, no lo conozco, yo no soy uno de ellos, no sé de qué hablas, ¿no? Y en ese momento canta el gallo y Jesús se voltea para mirarlo. Y Pedro se encuentra con esa mirada del Señor que penetra como espada a su corazón y se acuerda al instante de lo que le había dicho el Señor y sale a llorar amargamente. La palabra que se usa aquí en griego cuando dice que Jesús miró es emblepo y es muy diferente a la palabra que usa para referir a la mirada de la gente que estuvo en aquel lugar hacia Pedro. Y emblepo significa mirar atentamente, fijamente, es una mirada penetrante que lee el corazón y los pensamientos. No es solo mirar lo que se muestra exteriormente, sino es ver hasta lo interior de la persona. Así es como miró Jesús a Pedro. Y cuando Pedro recibió esa mirada, se descubrió a sí mismo. Vio cuán pecador, cuán frágil y cuán vulnerable era. Se vio completamente descubierto ante el Señor y fue humillante ver su propia desnudez. Por eso lloró amargamente, en reconocimiento de su debilidad, en arrepentimiento por haber traicionado al Señor. Desde ese momento ya no sería más el Pedro autosuficiente, el Pedro que se creía como el discípulo sabelotodo, y el Pedro que se creía el justiciero valiente. La humillación de esa noche marcaría de por vida su relación con Jesús, que más tarde sería restaurada en la orilla del mar de Tiberias por su Maestro resucitado, y de ahí en adelante serviría al Señor con toda humildad y dependencia hasta morir fielmente en la cruz como su Señor. La mirada de Jesús
que llevó al quebrantamiento a Pedro seguramente no fue de enojo ni de decepción, sino más bien de compasión y tristeza, como diciendo, ¿ves? Me has negado. Por eso te dije, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y creo que en esa mirada también diría, y sigo rogando por ti. ¿Cuándo fue la última vez que sintieron una mirada así del Señor? Una mirada de compasión y al mismo tiempo de reproche amoroso que los llevó a ver lo pobre, lo desnudo y ciego que estamos espiritualmente y los hizo llorar amargamente y quebrantarse ante el Señor. Que en esta Semana Santa podamos preguntarnos cuán cerca estoy siguiendo a Jesús y que podamos captar esa mirada del Señor penetrante hacia mí a través de su palabra y que nos demos cuenta que nuestra justicia propia son nada más que trapo de inmundicia y nuestras obras heno y hojarasca, si no nos quebrantamos ante la cruz de Jesucristo. Que el Señor los bendiga.